Muy buenos días para todos, todas y todos. Señor General Robinson Ramírez Cedeño, decano de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar Nueva Granada, que nos acompaña, que los saludamos con mucho afecto de parte de la Sociedad Geográfica de Colombia. Señor doctor Hernando Beñas, vicepresidente de la Sociedad Geográfica de Colombia. Señor coronel Darío Ruiz Tinoco, nuestro conferencista de hoy, y la doctora Olga, su esposa. Señores, el doctor Javier Acevedo, nuestro secretario, con cariño saludamos a los alumnos que hoy nos acompañan, a Víctor, a Leonardo, a Paola, de la Sociedad Geográfica de Colombia. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este momento. Hoy damos comienzo al ciclo de conferencias Eufrasio Bernal Dufo. Bueno, quiero saludar al señor conferencista de hoy, después le haremos la presentación correspondiente, pero con mucho cariño, con mucho aprecio, con mucho reconocimiento y mucha gratitud. Es el coronel Darío Ruiz Tinoco. Presentación del señor coronel Reserva Activa Darío de Jesús Ruiz Tinoco. Reseña sobre su vida. Docente de tiempo completo de la Universidad Militar Nueva Granada, también de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Escuela Superior de Guerra. Docente de hora cátedra profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con especialización en Geopolítica, Universidad Militar Nueva Granada. 39 años continuos de docencia universitaria en los niveles de pregrado, maestría de los cursos CAENS y DENAL y curso de formación diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores y fundador de la Cátedra de Fronteras de Colombia. Profesor del curso de formación diplomática, Academia Diplomática, Ministerio de Relaciones Exteriores, jurado evaluador y calificador de los trabajos de los embajadores de la carrera diplomática, fundador de la Cátedra Fronteras de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores. Profesor de las universidades del Rosario, Sergio Arboleda, Jorge Tadeo Lozano, La Sabana, Escuela de Derechos Humanos del Ejército Nacional, Escuela de Inteligencia del Ejército Nacional, entre otras. 38 años de experiencia docente en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad del Rosario, Universidad de La Sabana, Escuela de Inteligencia del Ejército, y 10 años en la Escuela de Derechos Humanos del Ejército Nacional. Autor de varios libros sobre geopolítica, derecho internacional, sociología de lo militar y columnista permanente de la revista ACORE y de la Escuela Superior de Guerra. Señor coronel, el siguiente punto es su conferencia. El micrófono y el auditorio son suyos. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por ese honor y esa distinción que me ha hecho mi coronel Bamón en hacerme miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia. De verdad me complace muchísimo, es tal vez de las grandes manifestaciones de esta también amistad que he mantenido con mi coronel Bamón. Un saludo a mi general Ramírez Cedeño, el decano de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, al coronel Camilo Fino, a todos los que nos acompañan, a Olguita. Y vamos a tratar de debatir un tema, es un tema bien interesante, es la historia de la frontera entre Colombia y Venezuela. Hay dos frases en geopolítica interesantes. Dadme la geografía de un pueblo y yo os diré su historia. Y como decía Robert Schuman, las fronteras son las cicatrices de la historia, y creo que las mayores cicatrices históricas están en la frontera colombo-venezolana. Una frontera que demanda, yo diría, la ciencia de la fronterología, porque tratar de entender, comprender todos los problemas que concurren en la frontera colombo-venezolana. Miren ustedes, Colombia y Venezuela todos decimos el discurso. Somos dos países hermanos, como Caín y Abel, sin lugar a dudas, porque las mayores escenarios de confrontación se han dado precisamente entre Colombia y Venezuela. Y quiero hacer una acotación. Colombia jamás en sus relaciones diplomáticas
ha empleado la palabra guerra y vamos a ver cuántas veces Venezuela nos ha planteado desde el siglo XIX, cuando tenían ese general, el que se llamaba el ilustre americano Guzmán Blanco, que cuando el hombre no entendió el problema en las fronteras, nos dijo, esto lo vamos a arreglar después de una guerra. Ha sido una palabra constante y un léxico. Bueno, en el primer mapa ustedes ven más o menos cuál fue la conformación político-administrativa que dejó España para 1810, época de la independencia. Bueno, Ecuador fue en 1809, Argentina en 1814, pero se adoptó allí, bueno, tenemos 4 virreinatos, el de la Nueva Granada, el virreinato del Perú, tal vez el virreinato más trascendente, más importante de la historia, junto con el virreinato de México, Nueva España, y las capitanías general de Chile, Capitanía General de Guatemala y Capitanía General de Venezuela. Recuerden que las capitanías eran conformaciones político-administrativas, pero con una esencia militar. De allí que cuando el libertador Simón Bolívar decía en la Carta de Jamaica, Bogotá es una universidad, Caracas es un cuartel, Quito es un convento, en Argentina habrá una primacía del poder militar, Chile es un país propenso a la democracia, no se equivocó. ¿Qué ha sido Caracas y qué es Caracas hoy? Es un cuartel, sencillamente, disfrazado de democracia, sin lugar a dudas, y ojalá que se presente de pronto una nota de protesta por esta conferencia, pero no importa, de eso se trata la academia y decir la verdad. Entonces tenemos aquí los primeros elementos y llegamos a 1810, vamos a ver aquí cómo cambiamos los mapas. Bueno, a mí me gusta muchísimo este mapa, porque es el mapa donde vemos 2 países, como lo decía, hermanos, que van a vivir en la historia, que vamos a compartir una historia común, vamos a compartir los mismos héroes, vamos a compartir el mismo padre de la patria, el libertador Simón Bolívar, y personajes tan importantes en Venezuela como Francisco de Miranda. Hay una serie de elementos interesantísimos que en determinado momento nos unieron. Entonces nos vamos a ubicar primero en 1811, que fue una pregunta que alguna vez me hicieron en la Academia Colombiana de Historia Militar. ¿Cuándo podemos hablar de Colombia como Estado? Y podemos hablar de Colombia como Estado en gestación, pero al fin y al cabo Estado, cuando se celebró el primer tratado entre Colombia y Venezuela, que era el famoso tratado entre el presidente del Estado de Cundinamarca, Jorge Tadeo Lozano, y un sacerdote canónigo chileno llamado Cortés de Madariaga, que representaba en ese momento a Venezuela. Allí se pactó algo interesantísimo, el utis possidetis juris, es decir, una norma que se derivaba del antiguo derecho romano, según la cual, bueno, esa norma en Roma se planteaba cuando 2 magistrados del imperio iban a donde un magistrado pretor para resolver una controversia por posesión de un bien mueble o inmueble, se aplicaba la fórmula como poseísteis, así poseerás, uti possidetis juris. Después en la Alta Edad Media se incorporó como con un carácter territorial y los países herederos de la madre patria de España, por decirlo así, lo aplicamos como una forma de delimitar nuestras fronteras. Colombia, heredera del virreinato de la Nueva Granada, tendría que preservar ese territorio. Hay que decirlo sin pena, hemos perdido 1 millón de kilómetros cuadrados en mesas de negociaciones. Nunca Colombia perdió, a diferencia de muchos países americanos, que perdieron territorio en confrontaciones armadas, como lo decía el doctor Rafael Nieto Navia, el mapa de Colombia se hizo en una tela tan ordinaria que cada vez que negociábamos el mapa se encogía. Era un mapa no sanforizado. Bueno, y en ese tratado también se planteó algo interesantísimo, una alianza militar para librar la guerra de independencia cuando ni siquiera sabíamos cómo era la división de los cuerpos territoriales entre Colombia y Venezuela. Era muy difícil. Para 1810 diríamos que Colombia no llegaba al 1.000.000 de habitantes y Venezuela por ahí unos 600.000. Y en ese contexto tenemos ese periodo de 1811 a 1816 que se conoció como la patria boba. Es decir, habíamos hecho un grito de independencia, no nos habíamos independizado cuando yo en Colombia estábamos arreglando nuestras diferencias de carácter político por la vía de las armas y ya se empezaban a gestar los partidos liberal y conservador. Y viene entonces la famosa ley fundamental de la República de Colombia, expedida en el Congreso de Angostura en 1819, en el cual ya planeamos un matrimonio con Venezuela. Ya ese sueño del libertador Simón Bolívar de que nos casáramos y nos vamos a casar en la Constitución de Cúcuta de 1821,
con el nombre, y lo decía la Constitución, el glorioso nombre de la República de Colombia, con capital política Santa Fe de Bogotá. Si vemos en el mapa, nos vamos a casar con un sistema absolutamente centralista. 3 países, bueno, Ecuador, ustedes saben que era parte de la República de Colombia, que era parte integrante del Virreinato de la Nueva Granada, que no existió el Ecuador como virreinato y capitanía, Venezuela sí, como una capitanía. Viene ese periodo de la unión de Colombia y Venezuela, como les decía, con un centralismo que fue pensado por el libertador Simón Bolívar, con un vicepresidente, un hombre muy grande, Francisco de Paula Santander, el hombre de las leyes. Las armas oyeron la independencia, las leyes oyeron la libertad. Miren ustedes que eso nos casa a los colombianos, bueno, con las leyes. Y todo lo queremos resolver, entonces nos inventamos leyes para hacer leyes que hacer micos y, bueno, unas barbaridades. Ese sueño va a durar exactamente 9 años, cuando en 1830 nos vamos a divorciar. ¿Por qué nos divorciamos? Si vemos el mapa, Bogotá, el centro geopolítico de Colombia y el centro geopolítico de la capital política de la República de Colombia. ¿Cuánto se tardaba para viajar desde Bogotá? Vamos a estrenar este aparato que es maravilloso. De Bogotá a Caracas. El viaje era de 3 meses. Había que coger el río Magdalena, Bocas de Ceniza, llegar a La Guaira y llegar a Caracas. Caracas-Madrid eran 2 meses por mar. Estaba más cerca Madrid de Caracas que Caracas de Bogotá. Entonces, ustedes que el fenómeno centralista, que obviamente si también pensamos en el federalismo tampoco podría ser un factor de unión con respecto a la República de Colombia. Bueno, vienen las causas de la separación del divorcio de Colombia, cuando el libertador Simón Bolívar se va a librar la campaña del sur, deja a Francisco de Paula Santander como el segundo presidente de Colombia para entenderse, y quiero ser muy respetuoso con la historia, pero también decir la verdad, con 2 generales de diferente arcilla. Páez, que representaba lo venezolano, ese indómito llanero del Apure, que salaba la carne con el sudor del caballo, escasamente leía y escribía. Imagínense, con un genio como Francisco de Paula Santander y Flores, que también era venezolano, no quiero hablar mal de los generales venezolanos porque ha habido gente muy ilustre, tenerse que entender con Francisco de Paula Santander. Bueno, vienen todas estas diferencias que hay entre Colombia y Venezuela, por ejemplo, el famoso juicio, condena y ejecución de un coronel venezolano en Bogotá, Leonardo Infante, y hay una carta muy linda de libertad. A Leonardo Infante se le acusó de homicidio. Me parece que él vivía en el barrio San Victorino con una sobrina que tal vez no era su sobrina, y el que la cortejaba apareció muerto. Entonces viene ese juicio y el libertador le manda una carta a Santander, y aquí también vemos la esencia de los colombianos. ¿Qué le dice el libertador a Santander? Bueno, lo voy a decir en términos míos y no esos términos tan hermosos con los que escribió el libertador Simón Bolívar. Mire, Santander no voy a ser bruto. No se le ocurra a usted irle a aplicar la pena de muerte a un coronel venezolano en Bogotá, porque la República va a tener que lamentar hechos muy graves. Somos el país de las leyes. Leonardo Infante juraba, mire, yo maté mucha gente en la guerra de independencia, pero este muerto no me lo vayan a atribuir a mí. Y efectivamente, pues, se cumplió la pena de muerte. La premonición del libertador Simón Bolívar, el señor Peña, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia venezolano, se fue para Caracas y allí se desconoció la autoridad de Francisco de Paula Santander en lo que se conoció como la Revolución de la Cociata. Miren ustedes todos estos hechos, y posteriormente viene, como sucede en la política, y ustedes lo han visto, grandes aliados Bolívar y Santander y después enemigos, cuando Bolívar, y aquí es cuando se rompe el régimen constitucional colombiano, cuando Bolívar abraza al general rebelde Páez y le regala una espada y unas espuelas de oro y pronuncia una frase que sin lugar a dudas lacera el corazón de Santander: general, usted debe responder a la injusticia con la fuerza y la desobediencia. Eso era romper el régimen constitucional, es decir, era avalar las rebeliones de tipo militar. Bueno, después Santander también apoya el Batallón Colombia en su rebelión en Lima, viene el atentado septembrino, la muerte de Sucre en las montañas de Berruecos, en ese camino que de Pasto conduce a Popayán, y la disolución de la República de Colombia a raíz de la muerte del libertador Simón Bolívar
el 17 de diciembre de 1830 y nos separamos. Es decir, se viene el divorcio entre Colombia y Venezuela, primera parte de la historia. Cuando hay una separación de estados, es decir, nos vamos a llamar ahora la Nueva Granada, Venezuela, Venezuela y Ecuador, Ecuador, se planteaba una necesidad que era, a ver, bueno, este mapa lo vamos a dejar a ver, este mapa me gusta muchísimo. Nos sentamos a negociar entre el mes de septiembre y el mes de noviembre de 1833 en Bogotá, ahí en la calle 10ª, ahí donde está la Cancillería, enfrente de la Casa Pombo, ahí donde está la sede de la Academia Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores, a negociar el primer tratado en la historia entre Colombia y Venezuela, entre nuestro canciller, que en aquella época se llamaba el secretario del Interior, y un político diputado venezolano llamado Santos Michelena. Una negociación que se va a hacer en 3 meses y que va a tener 3 componentes. Primero, la deuda externa. Eran 115.000 pesos oro. Ahí la primera pérdida que tiene Colombia en cuanto a deuda externa, porque obviamente don Lino de Pombo, padre del poeta Rafael Pombo, entre otras cosas, que tiene unos versos muy lindos y muy filosóficos, planteó, hombre, la deuda externa se debe repartir en partes iguales, cada uno tiene que pagar el 33%. Yo creo que ahí viene el remoquete que nos tengan en Venezuela, concha le vale, colombiano ladrón, me quiere zumbar. Colombia tiene que pagar el 50% de la deuda, Venezuela el 30% y Ecuador el 20%. Perdimos. Casi tumban a Santander por ese desastroso manejo de la deuda externa. Primer punto. Segundo punto, que es una defecio, una alianza militar colombo-venezolana. Las alianzas militares no son muy convenientes, pero ¿en qué términos se planteaba esta alianza militar? En caso de que se presente una insurrección interna en el territorio de una de las altas partes contratantes, el ejército del país vecino podrá ingresar, ayudar a restituir el orden público turbado. Eso violaba el principio de la no intervención en los asuntos internos de los estados de una manera grotesca. Y viene la perla. A ver, la frontera. Entonces, miren ustedes, observen la Guajira la partimos en 2, no se alcanza a ver, la mitad para Venezuela, la mitad para Colombia. Seguimos, bueno, esta frontera se divide en 6 sectores para su estudio, tal y como lo determinó el laudo arbitral de la reina María Cristina. Entonces le dejamos a Venezuela la mitad de la Guajira, aquí tenemos la serranía de Perijá y los Motilones, que era reconocido tradicionalmente como frontera entre el virreinato y la capitanía, el sector del Río del Oro, el sector de San Faustino, aquí llegamos a Arare, Arauca, y cuando vamos a llegar al Meta, yo me imagino, porque aquí toca jugar con la imaginación, los 2 negociadores, el poeta y el político se miran, oiga, ¿y para dónde cogemos? No, pues muy sencillo, tracemos una línea y busquemos un límite con el Brasil y Colombia pierde el Bichada y el Guainía. Bueno, a Venezuela le llegan varios frentes de las FARC que le simpatizan muchísimo de los helenos, si se hubiese ratificado este tratado. Lo más insólito de la historia es que el señor Santos Michelena se quedó en Bogotá viendo esos debates en el Congreso y viviendo esa vida capitalina tan agradable, que copiamos muchos elementos de la sociedad inglesa, se quedó mirando cómo el Congreso colombiano aprobaba y ratificaba el Tratado Pombo-Michelena, la mejor ganancia histórica para Venezuela. Miren ustedes, se llevaba más de 300.000 kilómetros cuadrados de territorio colombiano en una negociación que duró 3 meses. Miren ustedes la torpeza, bueno, digo, de donde alguna vez alguien se me puso bravo porque yo hablé mal del Lino de Pombo. Bueno, tenía toda la razón. Dije, no, yo no hablo mal de su tatarabuelo, lo que hablo mal es de un canciller que no tenía la menor idea, que no había salido de Bogotá ni de Popayán y que hablaba de elementos fronterizos. Entonces, miren ustedes que Michelena se lleva el tratado a Caracas feliz. Afortunadamente Dios es grande, ¿no? No dotó a los venezolanos de la suficiente inteligencia para aprobar el tratado. Dijeron, no, el derecho venezolano es desde el Cabo de la Vela, que es la pretensión histórica que tiene Venezuela sobre Colombia. Y nos tienen que entregar la región de San Faustino. Entonces, miren ustedes, Cabo de la Vela. Ese es el título histórico de Venezuela sobre la península de La Guajira. ¿Y de dónde viene ese título histórico? De un contrato de arrendamiento, entre otras cosas, leonino, que hizo el rey Carlos V de España, primero de Alemania, en 1528,
a unos banqueros alemanes de apellido Wessler de la ciudad de Hamburgo. Recuerden que Carlos V de España, primero de Alemania, había nacido en Gante, que después destruyó esta población cuando no lo apoyaron en una guerra. Ese es el título histórico. Vamos a mirar los títulos que va a presentar Colombia. Entonces aquí tenemos una radiografía y voy a tratar de retroceder. A ver, aquí anterior. A ver, anterior. Para que miremos la frontera como es hoy. Entonces, la frontera colombo-venezolana para su estudio está dividida en 6 sectores. ¿Por qué digo para su estudio? Porque así lo va a estudiar la reina María Cristina, bueno, el rey Alfonso XII, toda esta historia que es interesantísima, cuando fue el árbitro español para determinar la frontera. Entonces, la Guajira, que es el sector más controvertido, la serranía de Perijá y los Motilones, segundo sector. Tercer sector, el sector del Río del Oro. Cuarto sector, San Faustino. Quinto sector, la línea Sarare, Arauca, Meta, y aquí el Alto Orinoco, Río Negro. 2.219 kilómetros de frontera, un 76%, una frontera fluvial, pero una frontera de grandes confrontaciones, porque si nos ubicamos en el siglo XIX, es más o menos lo que ha pasado en el siglo XX y ha pasado en el siglo XXI. Guerrillas liberales venezolanas incursionaban en territorio colombiano o viceversa para deponer gobiernos. ¿Qué sucedió con la Revolución Bolivariana de Venezuela de 1999? Que las FARC, los serenos y todos estos grupos terroristas tomaron bajo la aunencia del propio gobierno de Venezuela la frontera como un trampolín, como una base segura para desestabilizar la democracia colombiana. Y esa es la realidad, eso no es mentira, por eso se habla, no nos equivocamos del cartel de los soles y todo lo que ocurre con Venezuela, pero lamentablemente esa es la política. Miren ustedes, se convirtió en la frontera más insegura, donde podemos mirar los factores de integración interesantísimos, pero también los factores de confrontación. Entonces avanzamos nuevamente, ya vimos cómo en la frontera 2219 que termina en un punto triple de frontera, que la geografía a veces se equivoca, dice la frontera está en la Piedra del Cocuy, no, la frontera termina en la isla de San José frente a la Piedra del Cocuy, en el Río Negro, donde tenemos la triple frontera Brasil, Venezuela y Colombia. Bueno, cuando yo estuve allí, el único que hacía soberanía era un viejito que se llamaba Don Matías. Un viejito que tiene un hotel, era lo único que había, era nuestra expresión de soberanía, porque Colombia con ese centralismo no miró a la frontera. Bueno, avanzamos un poquito. Bueno, aquí hay una ayuda muy linda, anterior. Esta ayuda es genial. El Golfo de Venezuela es de Venezuela. Eso parte de la controversia histórica que se planteó en 1954 por la delimitación de áreas marinas y submarinas. Imagínense, vamos a completar 70 años de una controversia por delimitación de áreas marinas y submarinas. Venezuela dice que el Golfo de Venezuela le pertenece porque se llama Golfo de Venezuela, como si las piedras de Tunja estuviesen siendo reclamadas por los boyacenses por llamarse piedras de Tunja cuando están en Faca. La toponimia, que también se le aplicaría al Golfo de México. El Golfo de México es un golfo compartido entre Estados Unidos y México, se le llama Golfo de México. Bueno, hay que también mirar la historia de cuánto fue el territorio que perdió México por las invasiones, el crecimiento territorial de la gran potencia del norte. Hay que mirarlo, que toda potencia tiene la tendencia a crecer. Bueno, vamos a mirar aquí otros elementos interesantísimos. Esto es, como les decía, el sector más discutido, más complejo, fue la Guajira. Y viene la segunda ronda de conversaciones entre un teniente coronel que no entiendo en la historia cómo no se le ha hecho un homenaje, que era el teniente coronel Joaquín Acosta, quien viajó al archivo de las Indias Occidentales, allá en la ciudad de Sevilla, España, y trajo los documentos que para 1810 testificaban cuál era la línea de derecho que separaba el virreinato de la capitanía. Entonces este señor se va a negociar en Bogotá con el negociador venezolano Fermín Toro. ¿Y qué hace el coronel Joaquín Acosta? Saca unos documentos. El primero es la Real Cédula de 1790 y 1792. Es el título histórico de Colombia sobre la Guajira. ¿Qué decías? Miren ustedes que hablé de un contrato de arrendamiento del rey Carlos V de España, primero de Alemania, que estos banqueros alemanes inclusive no le pagaron al rey. Y un contrato de arrendamiento no puede ser, a la luz del derecho internacional o el derecho territorial, un elemento adquisitivo de dominio territorial.
¿Qué dice la Real Cédula de 1790 y 1792? El virreinato de la Nueva Granada tenía una población aquí que se llama Sinamaica, que está al norte de Maracaibo, y en 1790, es decir, 20 años antes de la independencia, esa provincia de Sinamaica es segregada del virreinato de la Nueva Granada para ser agregada a la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué significaba esto? Que si, ahora voy a hablar en términos, si Colombia tiene aquí una población que se llama Sinamaica y es segregada por una real cédula como elemento mandatorio para ser agregada a la Capitanía General de Venezuela, pues era claro que la frontera guajira entre Colombia y Venezuela era el norte de la jurisdicción de Sinamaica. Bueno, y comienza este coronel Joaquín Acosta a exponer de una manera magistral, maravillosa, muy bien documentado a Fermín Toro, los derechos de Colombia sobre la frontera, no sobre la frontera que tenemos hoy, porque también la frontera se ha encogido. ¿Qué dijo Fermín Toro? Bueno, para Colombia debe serle muy placentero contar con estos documentos que hoy cuentan. Si hubiéramos firmado el Tratado Pombo-Michelena, pues hubiéramos perdido, bueno, si Venezuela lo hubiese ratificado, hubiésemos perdido más de 300.000 kilómetros cuadrados de extensión. Obviamente, cuando en Venezuela se enteran que Colombia había investigado, porque es que para negociar una frontera, lo primero que hay que hacer es investigar el origen histórico de esa frontera. Por eso se dice, las fronteras son las cicatrices de la historia. Uno con ver un mapa se puede dar cuenta de qué es ese país, de cómo lo podemos entender. Es decir, si yo quiero entender al Ecuador, tengo que entenderlo desde el punto de vista fronterizo. Es un país que tiene 2 fronteras terrestres y 2 fronteras marítimas, con los mismos, como sucede con Uruguay, entre Argentina y Brasil. Bueno, no se aterren por estas líneas. Estas son las líneas de guerra que las tiene la Cancillería venezolana. La máxima pretensión de Venezuela sobre Colombia. Cuando ustedes ven el mapa africano, ustedes ven que es un mapa violento, de unas líneas trazadas de manera caprichosa por las potencias colonialistas, Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra. Todos los países cogieron y se partieron el continente africano como un pastel y unieron comunidades amigas, las separaron con comunidades enemigas, y ahí entendemos también parte del conflicto africano. Entonces, miren ustedes que esta es la máxima aspiración venezolana. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en Cancillería, le preguntaba a mi homólogo en Venezuela, ¿y esto qué significa? Él me contesta que no tenía ni idea, pero esto fue lo que el famoso, como yo decía, el famoso general Guzmán Blanco, que igual a Idi Amin Dada de Uganda, o a todos estos personajes nefastos de la historia, estos dictadores, cuando no entendió el problema del límite, nos dijo, esto lo vamos a arreglar después de una guerra. Primera, es decir, expresión de guerra de Venezuela planteada a Colombia. Miren ustedes que Colombia nunca ha hablado de guerra. Hemos ido a la guerra bueno, hay varias guerras que hemos tenido, ¿no? La guerra contra el Perú, entre Sucre y La Mar, que los peruanos fueron derrotados en la batalla del Portete de Tarqui. A ver qué otra guerra tuvimos. Bueno, alguna vez los boyacenses le declararon la guerra a Bélgica, pero nunca llegamos, nunca llegó Boyacá. Eso está muy bien escrito en un libro que se llama Cartas Abiertas del doctor Juan Esteban Costaín, interesantísimo y chistosísimo, porque en 1990 firmamos la paz con Bélgica, Boyacá y Bélgica. Bueno, maravilloso. La guerra contra el Perú, y bueno, y la participación de Colombia en la guerra de Corea. Se rompen relaciones diplomáticas. Miren ustedes que estas rupturas han sido permanentes. Se rompen. Bueno, viene el gobierno del ilustre cartagenero Rafael Núñez. Y Rafael Núñez, que era un poeta, diplomático, se casó con Soledad Román, validó su divorcio y nos metió en el concordato con la Santa Sede. Era un genio. Le dice a Venezuela, no, miren, no pedimos tanto. ¿Por qué no llevamos este caso ante el gobierno español? Al fin y al cabo, España es el país que nos puede decir, para 1810, ¿cuál era? Ustedes me dicen si me paso de tiempo, no, pero estamos viendo, ¿cierto? ¿Estoy bien de tiempo? Bueno, me da pena porque hay unos tiempos. Para 1810, ¿cuál era la línea de derecho que separaba el virreinato de la capitanía? Entonces, miren ustedes, ahí dice ese periodo arbitral. Esta es la tesis que lleva Venezuela, nuevamente con líneas de guerra. Miren ustedes, estas líneas no tienen explicación, sino, no, momentico, partamos esto aquí porque esto me pertenece y punto. No una línea de derecho. Bueno, comienza ese proceso. 1883, 84, muere de tuberculosis del rey Alfonso XII. Firmamos un acta en París, conocida como el Acta Aclaratoria de París, y le reconocimos a la reina María Cristina las condiciones arbitrales. Y,
Bueno, y se produce el fallo arbitral del 19 de marzo de 16 de marzo, perdón, de 1891, que, bueno, y termina el laudo arbitral, 10 años. Mire, Pombo y Michelena, mi querido coronel Camilo Fino, lo hicieron muy rápido, ¿no es cierto? No digo el lema de caballería. Aquí duraron 10 años para delimitar la frontera. Bueno, recuerden que Carlos Holguín fue aquel personaje, presidente de Colombia, embajador en Londres, que le regaló el tesoro Quimbaya a la reina María Cristina como agradecimiento por su papel arbitral. Qué tipo tan generoso. 240 piezas de oro que no nos las quieren devolver. Bueno, tampoco les vamos a devolver el galeón San José, unas por otras. Miren ustedes, este es el famoso mapa del duque de Tetuán que acompañó la sentencia arbitral. Ese mapa es histórico porque es un reflejo de la actual frontera con Venezuela, pero con una diferencia. Que la frontera parte, que la Guajira es totalmente colombiana. Bueno, si yo me pongo a recitar el texto del laudo arbitral, pues no lo vamos a entender, o es difícil de entender porque hay que entender también que los españoles nos enseñaron a hablar el castellano, pero nosotros lo hablamos mejor. Decía, desde los mogotes llamados los frailes, tomando como punto de partida el más inmediato anillo de Cuyachí, en derechura de la línea que divide el Valle de Upar de los Montes de Oca, por el lado... Bueno, ese es una diatriba muy interesante por el lado de arriba de los referidos linderos y a orillas de la mar. Bueno, creo que el mar es masculino. La mar era un general peruano. Bueno, miren ustedes, y esto lo va a aceptar Venezuela, lo va a tener que aceptar porque la sentencia arbitral del 16 de marzo de 1891 es inapelable y obligatoria. Y viene ese proceso después de la sentencia. Colombia firma 2 tratados con Venezuela históricos. El Tratado Suárez-Unda, 1894, y el Tratado Holguín-Silva-Gandolfi es el texto colombiano. Mire lo que dice el tratado. En atención a que Venezuela posee algunos establecimientos y fundaciones en la costa oriental de la península de La Guajira y los territorios de Atabapo y Río Negro, Colombia, consciente de cederle, oiga la palabra, cederle, le cede La Guajira desde Punta Espada y los territorios de Atabapo y Río Negro. Afortunadamente, Colombia fue un país, nos consagramos al Sagrado Corazón de Jesús y nos hace milagritos. Y el tratado no se aprobó. Bueno, miren ustedes, paso a la ayuda. Oiga, Colombia, consciente de cederle, le cede, pero tenía esa competencia. Bueno, hablo de Marco Fidel Suárez, el Tratado Suárez-Unda, y Carlos Holguín, que ya lo mencioné, que nos regaló el tesoro Quimbaya, la reina María Cristina, muy coqueto a propósito. Bueno, yo hice un estudio de Carlos Holguín y no quiero hacer unos comentarios feos acerca de la paternidad de Alfonso XIII, perdón. Bueno, estos tratados pues no fueron aprobados. Aquí saco otro mapa. Viene entonces el año 1900, cuando Colombia se encontraba en la guerra civil de los 1000 días entre liberales y conservadores, porque miren ustedes que Colombia es un país cíclico, ¿no? Empezamos el siglo XX con un conflicto armado, liberales y conservadores, 2 millones de habitantes, 160.000 muertos, una guerra genial. Había bueno, eso viene también a través de la generación conservadora de Rafael Núñez y Caro, cuando se produce esta guerra de los 1000 días, y se nos ocurrió mandar a la Comisión Mixta Demarcadora para que ubicara los famosos mogotes de los frailes. Se llamaba Ruperto Ferreira, a propósito, el ingeniero colombiano. Él llegó aquí a Cuyachí, se encontró con los venezolanos, y la historia es muy clara, tengo la bitácora. Los viáticos los pagaba Venezuela, porque estábamos en guerra. Entonces, eso ya es una deficiencia. Entonces le dijeron a Ruperto Ferreira, mire, váyase a comprar unas mulas. Parece que lo retuvo la guerrilla liberal, preguntando estupideces, ¿usted por qué se llama Ruperto? Yo me imagino todas estas locuras. Mientras tanto, la comisión se desplazó, aquí está la Laguna de las Tocinetas, y ubicó el primerito en Castilletes, lo que le representó a Colombia la pérdida de esta costa que nos hubiese dado casi el 50% de las aguas del Golfo. Hoy tenemos el 10% y Venezuela lo niega. Entonces, miren ustedes, Comisión Mixta Demarcadora, se coloca el primerito en Castilletes. Venezuela comienza a dilatar el cumplimiento del laudo con un argumento que era totalmente absurdo. Colombia no puede ocupar territorios asignados por el laudo español hasta tanto la frontera no esté demarcada. Estamos en el 2023, 1 de febrero, esa frontera no está totalmente demarcada. Entonces tuvimos que llevar el caso al Consejo Federal Suizo. Y los suizos dijeron, no, Colombia tiene toda la razón. El hecho demarcatorio no puede condicionar la ejecución del laudo, y ese es el segundo tratado. Sentencia
de la Comisión Helvética del 24 de marzo de 1924. Y finalmente, el 5 de abril de 1941, suscribimos el Tratado López de Mesa Gil Borges, algunos le dicen Santos López Contreras, que era el tío abuelo de ese personaje que le dijo a Chávez, este es mi nuevo mejor amigo. Bueno, yo no sé a quién me refiero, pero sí, como que era su nuevo mejor amigo. Una palabra que también laceró el corazón de Uribe, mi nuevo mejor amigo. General, usted debe responder a la injusticia con la fuerza y la desobediencia. Son frases, bueno, se finiquita, pero un joven diputado venezolano llamado Rafael Caldera impugnó bajo demanda de nulidad este tratado y porque no se habían delimitado áreas marinas y submarinas. Entonces aquí tenemos 1900, bueno, aquí vamos a tocar cómo fue que le entregamos los monjes a Venezuela. Es otra historia oscura, otra historia bastante siniestra. Bueno, Colombia vivía en 1952 una etapa crítica, habían asesinado a Jorge Eliezer Gaitán, la violencia estaba terrible en Colombia, estaba de presidente Roberto Urdaneta Arbeláez, porque Laureano Gómez se había enfermado. Bueno, era el caos en Colombia y vienen tres hechos en el año 52. Primero, Alfredo Vázquez Carrizosa publica un artículo en el Universal de Caracas, 10 de enero de 1952, diciendo los monjes le pertenecen a Colombia. ¿Qué son los monjes? 9 peñascos rocosos carentes de vida propia que emergen del mar a 19 millas de distancia del cabo colombiano de Chichibacoa y a 36 millas de la península de Paraguaná. Septiembre viene el famoso incidente del almirante Padilla. Entonces, el almirante Padilla estaba por acá pasando revista, pasó por los monjes, hicieron un disparo de artillería, parece que ese disparo casi rebota en Caracas, se vinieron los venezolanos con los aviones Gamberra a hacerle la guerra a Colombia. Y tercero, las notas de Cancillería firmada, hecha y redactada por Juan Uribe Holguín. Colombia, y voy a decir la parte pertinente, Colombia no objeta ni tiene reclamación alguna que formular sobre el ejercicio de la soberanía venezolana en el archipiélago en referencia. Le entregaron los monjes por una nota de Cancillería, y esa nota de Cancillería fue respondida el mismo día por el embajador de Venezuela en Bogotá, Luis Jerónimo Petri. El gobierno de Venezuela aprecia altamente los términos de la nota de vuestra excelencia. ¿Cómo no lo iban a apreciar si era un regalo? Imagínense ustedes. Canje de notas de Cancillería, tratado simplificado. La única persona que reclamó los monjes a Venezuela fue Claudia de Colombia. En un concierto con Carlos Andrés Pérez, cuando le dijo, presidente, que me devuelvan los monjes, y dañó el concierto. Viene entonces el problema, mi coronel, usted me dice si me estoy pasando de tiempo. Bueno, porque yo a veces me emociono mucho y eso es terrible. Un momentico, bueno, un momentico, bueno, a ver, voy a dejar este mapa, que es interesante. No, vamos a retroceder, porque hay que mirar el mapa anterior, este mapa. Bueno, viene el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, 66-70, nombra como alcalde mayor de Bogotá al doctor Virgilio Barco Vargas, hacen un viaje por Europa y cuando hace escala en Caracas, Venezuela, el gobierno de Venezuela extraoficialmente le dice, presidente, es bueno que Colombia y Venezuela delimiten áreas marinas y submarinas antes de que el problema se petrolice. Y ahí aparece un actor fundamental, el petróleo. El petróleo, miren ustedes que el petróleo tiene dos connotaciones. ¿Qué es el petróleo para Colombia? Bueno, ha sido una tragedia. El ELN, esos señores que se sienten ahora sentando cátedra de moral y de ética, ha volado más de 6.000 veces. Ningún grupo terrorista del mundo ha cometido esos atentados terroristas contra las venas de la patria. ¿Y qué es para Venezuela el petróleo? Aquí voy a retomar una frase del más grande escritor venezolano del siglo XX, Carlos Arturo Uslar Petri. ¿Qué decía Carlos Arturo Uslar Petri? Por ahí en los años 42-43. Emerge Venezuela edificada en el falso maná del petróleo. Cuando se descubra la verdadera Venezuela, aparecerá trágica y desnuda. ¿Qué estamos viendo? Se cumplió la profecía, ¿no es cierto? Trágica y desnuda. Bueno, comenzamos a negociar, pero en esa negociación, Caracas-Bogotá, Bogotá-Caracas, que fue un escenario supremamente complicado, los venezolanos nos decían, colombiano ladrón, si quieres el Golfo hay que obtenerlo peleando. Me refiero a Miguel Ángel Capriles, a José Lara Peña y a unos personajes que yo diría de la más triste recordación para Colombia, porque solo nos planteaban la guerra. Entonces dijimos, no, este asunto está muy grave. El asunto se puede salir de control. Viene el gobierno de Misael Pastrana Borrero
1970-1974, después de unas elecciones muy diáfanas. Se fue la luz y ganó Pastrana. También es parte de esa historia de Colombia, hay que contarla. Entonces Pastrana se reúne con Caldera y plantearon, oiga, ¿por qué no sacamos estas negociaciones? Porque los ánimos, señor Caldera, están supremamente caldeados y vamos a negociar fuera de Bogotá y fuera de Caracas. Pensemos una ciudad. Entonces Pastrana dijo, vámonos para Río de Janeiro. Delicioso negociar en Río de Janeiro, nos rumba, samba y tanga, maravilloso. Y Caldera dijo, no, hay que pagar favores políticos, vámonos para Roma. Hotel Ambasador Vía Véneto, esto es una vergüenza. 2 años, unos comisionados viviendo en uno de los mejores hoteles de Roma, para que después de 2 años, como la película de Cantinflas sube y baja, oiga, no nos pusimos de acuerdo. No nos pusimos de acuerdo. Y lo más absurdo de todo este escenario es que Venezuela llegó con una posición. La línea de prolongación de la frontera terrestre se tornaba innegociable y Colombia la línea media. ¿Dónde se sustenta la línea media de Colombia? Pues en la Convención del Mar de 1958, las convenciones de Ginebra del año 58 que dicen, voy a decirlo muy breve porque el artículo 6º es igual al artículo 15 de la Convemar, de la actual ley del mar. Cuando las costas de 2 estados sean adyacentes, que es este caso, o se encuentren situadas frente a frente, ninguno de los 2 estados tendrá derecho, salvo mutuo acuerdo en contrario, a extender su mar territorial más allá de una línea media trazada en forma tal que todos sus puntos sean equidistantes de los puntos más próximos de la línea de base, bueno, desde donde se mide la anchura del mar territorial de cada estado. Una tesis jurídica. Bueno, ¿qué sucedió en Roma? En Roma, Colombia abandona su posición jurídica. Esto es lo que... Bueno, recuerden que el agente de Roma era el doctor Germán Sea Hernández. ¿Se acuerdan de Germán Sea Hernández? Que fue ministro de gobierno, el abuelito de este muchacho tan querido, Fernando Botero, ese es el proceso 8000, que fue ministro de Defensa y que terminó en la cárcel. Bueno, ay Dios mío, a veces cuando uno dice estas cosas le duele el alma. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Qué vergüenza. Bueno, miren ustedes, la negociación de Roma terminó con este planteamiento. Viene el gobierno López Michelsen, se acaba el Frente Nacional. López se dedicó a otras cosas, no habló mucho del tema, solo le dijo a los venezolanos, oiga, no peleemos. ¿Por qué no explotamos petróleo conjunto y después delimitamos? La palabra petróleo, vuelvo y repito, para Venezuela tiene una connotación totalmente diferente. Y llega el gobierno Turbay Ayala, 78-82, y nos reunimos en un balneario muy cerca de la ciudad de Caracas que se llama Caraballeda de manera secreta. Eso era un secreto absoluto, Caraballeda. Y recuerdo muchísimo ese año 82, es que hay que buscar a los muchachos en la historia, cuando la televisión era en blanco y negro, Mi Coronel, y teníamos que ver a Consuelo de Montejo. ¿Se acuerdan, Mi Coronel? Y a Simplemente María, ¿no? Cuando se interrumpe la televisión y sale Turbay Ayala a explicarle a los colombianos que no teníamos ni idea de si la Guajira era colombiana, porque no les hemos enseñado a los estudiantes el mapa de Colombia, la geografía de Colombia. Hay que enseñarla porque eso da un sentimiento de patria, de pertenencia. Conoce la geografía. Bueno, Turbay, bueno, no voy a remedarlo porque me da pena, la memoria del doctor Turbay pues es una ofensa. Del punto A al punto B, del punto B al punto C, del punto C al punto D, y no explicó nada. Pero vienen 2 artículos que son geniales. Artículo 4. En caso de que un yacimiento de hidrocarburos o de gas natural se extienda a ambos lados de la línea establecida en el presente tratado, cada estado explorará y explotará el recurso dentro de sus propias áreas marinas y submarinas. Hasta ahí está claro, pero viene el acertijo, pero deberá entonces asumir la mitad de los costos de los volúmenes del recurso extraído. Bueno, ¿y eso con qué se digiere? Es decir, vamos a dividir por una línea imaginaria un pozo petrolero. ¿Quién tiene más capacidad de succión? Pues Venezuela. Entonces, miren ustedes, y le ponemos otro adefesio. Artículo 6º. En caso de que se lleguen a presentar, es que hay unos juristas que son geniales, conflictos de interpretación con respecto al presente tratado, los estados recurrirán a los medios de solución pacífica que consagra el derecho internacional. Perdóneme, esto es una barbaridad, porque los medios de solución pacífica que consagra el derecho internacional están consagrados en todos los tratados internacionales, el TIAR, la Carta de Naciones Unidas, la OEA, pero nosotros dijimos, no, vamos a ponerle también, en caso de que no nos entendamos, pues vamos a los medios de solución pacífica de controversia. Entonces, ustedes, se cae Caraballeda,
al presidente que negoció Caraballeda en Venezuela era el presidente Luis Herrera Campins, casi le dan un golpe de Estado. Bueno, paso rápidamente, gobierno de Belisario Betancur Cuartas, bueno, ustedes ya lo conocen, fue 82-86, sacó la plana mayor del M-19, le quemaron el Palacio de Justicia para echarle la culpa a los militares, lo digo sin ninguna vergüenza. Le fue muy mal a Belisario, otras cosas. Le asesinaron al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, estos muchachos tan queridos, estos narcotraficantes. No, qué maravilla, ¿no? Historias de paz, los narcotraficantes. Qué maravilla, qué dolor de patria el que puede sentir uno. Bueno, termina el gobierno, por fortuna, de Belisario Betancur, bueno, con la tragedia de Armero. Es que le pasó de todo a Belisario, nos sacó del mundial, nos metió en el movimiento de países no alineados cuando estaba siendo encabezado por Fidel Castro. Y viene el gobierno del presidente Vigilio Barco Vargas, que le toca entenderse con Jaime Lucinchi. Yo describo a Jaime Lucinchi como un profundo patán. Voy a decirlo por qué. Barco nombra como canciller al teniente coronel Julio Londoño Paredes. Y bueno, Colombia y Venezuela tenían firmado un tratado que se firmó en homenaje al libertador Simón Bolívar, que es el tratado del 17 de diciembre de 1939, un tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial de controversias, en el cual se creaba una comisión integrada por 5 miembros. ¿Y qué le dice Barco a Lucinchi? Oiga, presidente Jaime Lucinchi, ¿por qué no conformamos o por qué no activamos la Comisión Permanente de Conciliación? Y Lucinchi le responde, presidente, su propuesta está fuera del tiesto, pero no olvidemos que Barco era cucuteño, y el cucuteño es respondón. Puede que esté fuera del tiesto, pero está en el contexto del tratado. Viene el primer rifirrafe y viene también el agosto del 87 lo que se conoce como el incidente de la Caldas. Y digo incidente porque fue un incidente. Colombia no había hecho presencia en esta zona. Entonces, bueno, aquí vienen las propuestas de alto gobierno. Oiga, presidente, tenemos que hacer presencia en esa zona porque en derecho internacional nos pueden aplicar una figura que se llama la prescripción adquisitiva de dominio por ausencia de soberanía. ¿Eso qué es? Que Colombia no ha hecho presencia. Entonces mandemos las Caldas, eso sí, mandémosla desarmada. Vamos a pegarle un susto a los venezolanos. La Caldas iba desarmada, la Caldas no estaba armada, y eso es absolutamente claro. Hay un libro que bueno, no está muy bien escrito, La corbeta solitaria, de Jorge Vendée Olivella. La Caldas, bueno, hizo su patrullaje, expulsó a pesqueros venezolanos, y cuando se ubicó en esta zona, estaba siendo emboscada por submarinos, corbetas, fragatas y F-16. Y viene el famoso incidente de la Caldas, entonces tiene que intervenir la OEA, el Lucinchi, que tomaba mucho whisky, ordenó partir en 2 la Caldas, pero afortunadamente un general venezolano, sé la historia, le dijo, presidente, eso no lo podemos hacer, porque si hubieran hundido la Caldas, o pedimos excusas a Venezuela por haberles dañado un exocet, o nos vamos a la guerra. Y Colombia no estaba en unas condiciones militares para responder una agresión venezolana. Entonces sacamos la Caldas y metimos la Independiente. Otra vez 1 contra 10. Eso sí, la armamos hasta los dientes. Afortunadamente, pues el asunto se resolvió. Colombia se retiró de la zona y dijo, yo me retiro, pero no renuncio a mi derecho. Es decir, nos echaron de la fiesta y los otros siguieron bailando porque no volvimos a esa zona. Nos echaron de la fiesta. Bueno, afortunadamente llega al gobierno de Venezuela Carlos Andrés Pérez. Recuerden ustedes que el presidente Pérez, que va a ser 2 veces presidente de Venezuela, era hijo de padres colombianos, estudió en la Universidad Libre de Bogotá. Ese sí nos decía, yo amo a Colombia, y lo amaba de verdad. Chávez decía, yo amo a Colombia, pero les apoyo las FARC, los helenos y el narcotráfico. Qué amor tan grande, ¿no? El amor de Chávez a Colombia. Qué amor tan espantoso, ¿no? Yo amo a Colombia. Uy, no. Qué persona tan despreciable, Dios mío. Bueno, muy bien. Firmaron un acta en San Pedro Alejandrino donde el tema del diferendo limítrofe lo colocaron en prioridad 3. Entonces hablamos de cuencas hidrográficas, ríos comunes, medidas por el derramamiento de hidrocarburos, densificación de la... Bueno, lo colocamos en ese entorno. La última vez, ya para ir cerrando, ¿me pasé el tiempo o no? Coronel, es que yo a veces hablo mucho, como dice mi coronel, dicho, uno puede hablar más que un secuestrado recién liberado, ¿no? Bueno, llegamos a un escenario interesantísimo, que fue la última vez que este tema del diferendo se debatió. ¿Se acuerdan ustedes por ahí en el 2007, cuando Uribe y Chávez se reunieron en
en la hacienda Atogrande con Leonora Teodora, o la dama del turbante, Piedad Córdoba, para la liberación de Claras Rojas. Un show genial. No se sabía quién hablaba más, si Uribe o Chávez, y cuando de pronto Chávez dijo, y en diciembre de este año vamos a firmar el acuerdo de áreas marinas y submarinas con Colombia, y todo el mundo se miró. Pedro Gómez Barrero, un constructor, era nuestro alto comisionado, porque aquí en Colombia también tenemos que decir alto comisionado, SAR antisecuestros, SAR anticorrupción. No, eso es genial, eso es para escribir una historia de Macondo. Entonces, miren ustedes que vamos a firmar el acuerdo de áreas marinas y submarinas, pero allí recuerden que las relaciones entre Colombia y Venezuela se pusieron muy turbias cuando Chávez se atrevió a llamar al comandante del ejército, al general Mario Montoya. Él no le pasó al teléfono, Uribe no volvió a hablar con Chávez, después Chávez lo insultó, después Uribe le cantó ese discurso sin teleprompter, la verdad con testigos, y le cantó los 10 mandamientos de la ley de Dios. Bueno, este tema, miren ustedes, ya para ir cerrando, los últimos planteamientos venezolanos, y voy concluyendo, la costa seca. Es decir, ya como estilo Nicaragua, ¿no? Nicaragua quiere llegar hasta Cartagena. Ya, plataforma continental extendida. ¿Y qué más quieren? ¿Quieren la Guajira o les entregamos el norte de Santander? Porque es lo que ustedes quieren. Es que nuestra actitud diplomática ha sido defensiva. No hemos tenido una actitud ofensiva a favor de los intereses nacionales. Entonces, ¿qué es la costa seca? Que entre Punta Espada y Punta Macoya, estas aguas son interiores venezolanas. Que la costa colombiana entre La Guajira y Punta Espada no genera mar. Es decir, que allí no nos podemos meter al mar porque nos va a llegar esta simpática Guardia Nacional venezolana a pedirnos visa y pasaporte. Pedro Niquen, que fue el negociador de Caraballeda, un ilustre jurista venezolano, escribió un libro que se denomina La costa seca favorece a Colombia. Yo cuando leí el libro me pareció maravilloso. Digo, oiga, estoy totalmente de acuerdo con Pedro Niquen. Si Venezuela llegase a exponer esto como una tesis frente al diferendo con Colombia, y voy a concluir con esto, haría el más grande ridículo internacional, porque la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en todas sus sentencias establece que es la tierra la que le confiere al Estado ribereño un derecho sobre las aguas. Y ahora Colombia, pues ya como colofón de esta conferencia, Colombia no está ni en el Pacto de Bogotá ni en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. No nos pueden demandar, pero tampoco podemos demandar a nadie. Cuando le planteamos al canciller Zambrano Velasco en el año 77, la Corte Internacional de Justicia de la Haya, ¿sabe qué contestó este salvaje? Eso se constituiría en un acto de agresión contra Venezuela. Imagínense ustedes, el recurso a un elemento judicial, acto de agresión. Bueno, con esto creo que concluyo el tiempo. Mi coronel, les agradezco muchísimo. Espero que haya sido claro en esta presentación y, de verdad, agradeciendo esta invitación y este honor que me hace mi coronel Bamón en hacerme miembro de este equipo de la Sociedad Geográfica de Colombia, con la cual tuve un vínculo, pues usted de acuerdo, con el doctor Mendoza, que fuimos muy amigos. Muchas gracias, les agradezco muchísimo.